Hola, buenos días. En este video les voy a mostrar y les voy a explicar el hueso temporal. Vamos a ver todos los reparos de este hueso, que es uno de los más complejos del neurocráneo. El hueso temporal es un hueso que se encuentra ubicado en la parte más lateral e inferior del cráneo. Se encuentra relacionado por anterior con el hueso esfenoides, por superior con el hueso parietal y en la parte posterior y medial con el hueso occipital. En el feto y en el desarrollo intrauterino, este hueso está compuesto por tres porciones óseas distintas. La escama, que es una porción ósea delgada y aplanada, la porción petrosa, que posteriormente incluye la porción mastoidea, en ella se encuentra el órgano de la audición y el órgano del equilibrio, y el hueso timpánico, que es un hueso con forma de un anillo incompleto, que posteriormente va a formar la mayor parte del conducto auditivo externo. En el adulto, entonces, este hueso va a estar formado por tres porciones. La porción escamosa, que coincide con el hueso escamoso del embrión o del feto. La porción mastoidea, que es parte del hueso petroso. Y la porción del peñasco, la porción petrosa, que es la porción que se proyecta hacia medial. En primer lugar, voy a explicar la porción escamosa. Esta porción es una lámina aplanada en sentido lateral y bastante delgada. Presenta una cara externa en relación a la fosa temporal, en la cual vamos a encontrar en la parte más posterior un surco vascular, que es para la arteria temporal profunda posterior. Y en la parte inferior, la apófisis cigomática del hueso temporal, que va a presentar a su vez una cara externa en relación a la piel, una cara interna en relación al tendón del músculo temporal, un borde superior que es cortante y aguzado para la inserción de la aponeurosis temporal y un borde inferior más romo o redondeado para la inserción del músculo massétero. Además presenta una extremidad anterior que se articula con la apófisis temporal del hueso cigomático formando el arco cigomático. Y una extremidad posterior o base que a su vez va a estar formada por dos raíces. Una raíz longitudinal que se pierde en el hueso. En ella vamos a encontrar la zona cribosa y la espina suprameática. Y una raíz transversal que se dirige hacia medial, que se va a llamar tubérculo articular. Este tubérculo articular va a formar parte de la articulación temporomandibular. Es por ello que la ATM se considera a nivel morfológico una articulación bicondílea. Por un lado está el cóndilo de la mandíbula y el tubérculo articular, llamado antiguamente cóndilo del temporal. En la parte lateral encontramos el tubérculo cigomático anterior y el tubérculo cigomático posterior. Ambos tubérculos cigomáticos limitando la fosa mandibular. Esta fosa mandibular va a alojar al cóndilo de la mandíbula al momento de una relajación mandibular o un cierre mandibular. En esta fosa mandibular vamos a encontrar fisuras y ciertas estructuras anatómicas que cabe destacar. La fosa mandibular va a presentar en la parte posterior una fisura, la fisura tímpano-escamosa. Esta fisura está formada por la fusión de los huesos timpánico y escamoso del embrión. Si recorremos esta fisura hacia medial, vamos a encontrar que aparece una porción de hueso muy pequeñita llamada prolongación inferior del techo del tímpano. Esta prolongación del techo del tímpano va a dividir a modo de Y la fisura tímpano-escamosa y va a dar dos fisuras nuevas. Hacia anterior, la fisura petroescamosa y hacia posterior, la fisura petrotimpánica. La fisura tímpano-escamosa es importante ya que va a ser el límite posterior de la articulación temporomandibular. De hecho, es en este lugar donde se inserta la cápsula articular de la ATM. Además, por ella va a emerger el nervio cuerda del tímpano, que posteriormente se va a fusionar y se va a unir al nervio B3 del trigémino. En su cara endocranial o cara interna, la porción escamosa es cóncava y está formando parte de la fosa craneal media. En ella encontramos surcos vasculares para la arteria meningia media.
El borde o circunferencia de la porción escamosa va a ser relación o va a estar relacionado en la zona anterior con el hueso esfenoides y en la zona superior con el hueso parietal. Ambas articulaciones se van a clasificar como articulaciones sin artrosis, sin fibrosis, escamosa, producto del cortabicel que sufre esta parte del hueso temporal al articularse con el esfenoides y con el parietal. En segundo lugar, vamos a analizar la porción mastoides o la porción mastoidea del hueso temporal. Esta presenta, al igual que la porción escamosa, una cara externa, exocraniana, y una cara interna, endocraniana. En la cara externa encontraremos el proceso mastoides o apófisis mastoides, una eminencia ósea rugosa, bastante grande, que sirve de inserción para el músculo esternocleidomastoideo. En la cara interna de la misma apófisis mastoides vamos a encontrar una gran ranura o una escotadura llamada escotadura mastoidea que sirve de inserción para el músculo digástrico subvientre posterior. Más hacia medial encontraremos un surco labrado en el hueso llamado surco para la arteria occipital. Entre el surco para la arteria occipital y la escotadura mastoidea encontramos la eminencia yuxtamastoidea. En la parte posterior de la porción mastoides encontraremos el foramen mastoideo, que atraviesa hacia endocráneo y por él atraviesa una vena emisaria. En su cara endocraniana vamos a observar un surco bastante marcado, el surco para el seno sigmoideo. Y en su borde circunferencial libre se articula el hueso occipital en la parte más posterior e inferior y el hueso parietal en su parte superior. Por último, vamos a analizar la porción petrosa o el peñasco del hueso temporal, que es la porción más compleja de este hueso. Este hueso está formado por el hueso petroso del embrión y por el hueso timpánico del embrión. Es una porción ósea que se proyecta hacia medial y tiene una forma de pirámide cuadrangular, por lo que presenta una base que es externa, que es parte o está formando el conducto auditivo externo, un vértice que se proyecta hacia la parte medial del cráneo y 4 caras, 2 caras superiores o endocranianas, una anterosuperior y una posterosuperior, y 2 caras inferiores o exocranianas, una anteroinferior y una posterior-inferior. Vamos a analizar una por una forma detallada. La cara anterosuperior del peñasco, o de la porción petrosa, va a estar formando parte de la fosa craneal media. En esta cara encontraremos de lateral a medial las siguientes estructuras. En primer lugar, lo más lateral, una superficie aplanada, el techo del tímpano. Esta superficie ósea está formando parte de la cavidad timpánica. Más hacia medial encontramos la eminencia arcuata o eminencia arqueada. Esta proyección se forma debido a la proyección del conducto semicircular anterior del órgano del equilibrio. Siguiendo hacia medial nos encontramos con el hiato del conducto para el nervio petroso mayor y el hiato del conducto para el nervio petroso menor. Por ambos salen la emergencia de los nervios petroso mayor y petroso menor. Desde el mismo hiato se dirige hacia anterior y medial un surco, el surco para el nervio petroso mayor y el surco para el nervio petroso menor. Y lo más medial de esta cara es la impresión trigeminal, una fosa en la que se aloja el ganglio trigeminal, ganglio desde el cual se divide el nervio trigémino en sus 3 ramas B1, B2 y B3. La cara posterosuperior del peñasco va a estar formando parte de la fosa craneal posterior o fosa cerebelosa. En ella encontraremos, en la parte más medial, el orificio del conducto auditivo interno. Por este orificio va a entrar el nervio facial y facial vis y va a emerger el nervio vestíbulo coclear, llevando la inervación sensitiva y sensorial del órgano del equilibrio y de la audición. Superior y lateral al conducto auditivo interno encontramos la fosa subarcuata,
en relación a la eminencia arcuata de la cara anterosuperior. Lateral inferior a la fosa subarcuata encontramos la fosa unguial. Fosa unguial que lleva su nombre debido a la impresión que queda en el hueso con forma de una uña. En el fondo de esta fosa unguial encontramos la desembocadura del acueducto del vestíbulo. Su borde superior, el borde superior de la porción petrosa, está labrado en él un surco que lo recorre completamente, llamado surco para el seno petroso superior. Ahora vamos a analizar las caras inferiores de la porción petrosa, la cara póstero inferior y la cara antero inferior. En su cara póstero inferior encontramos en la parte más lateral la apófisis o proceso estiloides, estructura que sirve de inserción para diferentes músculos y ligamentos. Hacia atrás del proceso estiloides, un foramen, el foramen estilomastoideo, que sirve de emergencia para el nervio facial. Hacia medial, la fosa yugular, que aloja el golfo de la vena yugular interna. Y más hacia medial, el orificio de entrada del conducto carotídeo. Ahora, entre el orificio de entrada del conducto carotídeo y la fosa yugular se observa una cresta ósea, en cuyo vértice podemos observar el conductillo timpánico. Dentro de la fosa yugular, en su parte o en su cara más lateral, encontramos además un pequeño orificio inconstante llamado conductillo mastoideo. La cara anteroinferior presenta el proceso vaginal de las estiloides, una lámina ósea que va a cubrir en la base al proceso estiloides. La base de la porción petrosa está dirigida hacia lateral o externo. Esta se encuentra interpuesta entre la porción escamosa y la porción mastoidea. En ella encontraremos un conducto bastante grande llamado conducto auditivo externo. Superior a este conducto encontramos una espina de hueso bastante pequeñita llamada espina suprameática. Ahora, para finalizar y a modo de resumen, vamos a analizar este modelo de mayor tamaño y vamos a ver las principales estructuras anatómicas de principalmente la porción petrosa del hueso temporal y la porción mastoidea. En la cara anterosuperior nuevamente observamos el techo del tímpano y gracias a este modelo podemos ver cómo efectivamente está formando parte del techo de la cavidad timpánica. La eminencia arcuata, eminencia que se producía por el conducto semicircular anterior del órgano del equilibrio. Más hacia medial, el hiato del conducto para el nervio petroso mayor y el surco para el nervio petroso mayor y el hiato del conducto para el nervio petroso menor. Y en la parte más medial, la fosa o impresión trigeminal. Hoy vemos también cómo en el vértice del peñasco está entrando hacia endocráneo la carótida interna. En su cara póstero superior observaremos el conducto auditivo interno y vemos cómo los nervios están entrando y saliendo de este conducto, la fosa subarcuata y la fosa unguial, donde en el fondo se observa la desembocadura del acueducto del vestíbulo. En la cara interna de la porción mastoidea, el surco para el seno sigmoideo y el foramen mastoideo. En la cara inferior, el proceso o apófisis mastoides, donde observaremos la escotadura mastoidea, la eminencia yuxamastoidea y el surco para el arterio occipital. El foramen estilomastoideo, emergiendo el nervio facial. El proceso estiloides, con su proceso vaginal de la estiloides, que rodea este proceso en su base. Más hacia medial, la fosa yugular, el orificio de entrada del conducto carotídeo y el conductillo timpánico. Muy bien, y con esto hemos terminado el análisis y descripción del hueso temporal. Espero que les sea de utilidad para su estudio, y próximamente estaremos realizando más videos de anatomía humana. Muchas gracias.